¿Estás luchando con la complejidad de gestionar un proyecto ambicioso? En Bills Asesoría Empresarial, entendemos que cada detalle cuenta y que un proyecto exitoso requiere más que solo una buena idea. Nos especializamos en la redacción y preparación exhaustiva de proyectos, ofreciendo un enfoque integral que te guía en cada paso. Nuestro equipo proporciona asesorías quincenales y mensuales para asegurarnos de que tu proyecto avance sin contratiempos y para resolver cualquier desafío que surja a lo largo del camino. Además, diseñamos nuestros proyectos para optimizar la solicitud de préstamos de inversión, incluyendo una corrida financiera detallada, una tasa de retorno clara y una línea de tiempo precisa para la aplicación de préstamos. Con nuestra experiencia y apoyo continuo, no solo transformamos tus ideas en realidades concretas, sino que también garantizamos que cada aspecto de tu proyecto esté respaldado por una planificación financiera sólida y efectiva. Confía en Bales Asesoría Empresarial para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Contáctanos hoy mismo y agenda tu cita para comenzar a construir el futuro exitoso que imaginas. Podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados interesantes con temas muy importantes que ustedes y la sociedad deben saberlo. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña, perdón, se nos fue los datos de información. Perdón, se nos borró la información y esto nos pasa en vivo. Lamentablemente nos pasa en vivo. Perdón, nos acompaña por favor, ¿te puedes presentar el invitado del día de hoy? Claro. Lamentablemente. Con todo gusto. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando en Evolución Radio Comunitaria el día de hoy. Soy Fernando Arroyo Avilés, director de Terra Animal, una organización de protección animal, un grupo civil que trabaja en bienestar y derechos de los animales desde el año 2012. Bienestar y derechos de los animales. Coméntanos un poquito de qué se trata el bienestar y derechos de los animales. Claro que sí. Los animales realmente están presentes en múltiples etapas, lugares y aspectos de nuestras vidas, desde muchas formas. Nosotros los tenemos como animales de compañía, como perros y gatos. También disponemos de ellos para el consumo, inclusive están presentes en temas de trabajo, aquellos animalitos que siguen, por ejemplo, arando nuestras tierras. Son usados inclusive como entretenimiento y hasta para experimentación. Pero son, por sobre todas las cosas, seres que tienen capacidad de sentir de una manera muy similar a nosotros: frío, miedo, calor, regocijo, alegría. Estas emociones que expresan los animales de su propia manera los hace seres sintientes, y por ser sintientes, con tener la capacidad de sufrir, de tener dolor, es nuestra responsabilidad como humanos proveerles del mejor entorno. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la importancia del derecho del consumidor. Cuéntanos, ¿cuál es esta importancia del derecho del consumidor? La mayoría de personas consumimos huevos, carnes, muchos derivados de animales, pero no es que estamos averiguando de cómo vinieron, cómo fueron producidos, simplemente nos acercamos a una carnicería o a un lugar en donde venden esos productos y los compramos. En una tienda compramos huevos, no específicamente sabemos de dónde, cómo fueron producidos. Entonces, ¿por qué debe ser importante el derecho del consumidor? ¿Por qué es importante? Bueno, exactamente como tú lo has planteado, Ronald, realmente hemos hecho de nuestro consumo en general muchas veces un acto sin mucha conciencia, sin mayor reflexión sobre lo que estamos comprando y sobre lo que estamos consumiendo. Pero en realidad, no solamente con los derivados animales, los productos que vienen de los animales, que nosotros determinamos que son productos de animales, tienen una serie de problemas. En realidad, pienso que nosotros tenemos que reflexionar como consumidores sobre todo lo que estamos, de dónde provienen nuestros productos, qué es lo que estamos consumiendo, cómo se produce, de dónde vienen sus ingredientes, llamémoslo así, también cómo es la situación de las personas que trabajan. Todo eso debería importar. Pero centrándonos en el tema de los productos animales, nosotros mantenemos en Terra Animal
un proyecto específico que se llama Deja que extiendan sus alas. ¿Alas de quiénes? Alas de las aves, de las gallinas ponedoras de huevos. ¿Por qué? La gallina es el animal terrestre más explotado del planeta. Solamente en Ecuador tenemos 17 millones de gallinas que viven en condiciones de enjaulamiento permanente. ¿Por qué enjaulamiento permanente? Bueno, la forma industrial de obtención del huevo es literalmente amontonar a muchísimas de estas aves en galpones de 5.000, 10.000 o 20.000 de ellas y dejarlas encerradas durante lo que se llama su vida productiva, que no es su vida natural. La vida natural de una gallina puede llegar a 10, 15 años, pero durante 2 años, industria es la etapa de mayor postura, es decir, colocan más huevos, cerca de un huevo por cada 21 horas, prácticamente un huevo diario. Entonces, este confinamiento y este encierro, por supuesto que les trae problemas de estrés a las aves, de muchísimo estrés. Les genera problemas de plumaje, caída de plumaje, canibalismo, se pelean entre ellas. Imaginémonos lo que es estar 2 años de nuestras vidas encerrados, sin poder hacer nada más. Pues bueno, las gallinas pueden sentir un estrés y una angustia muy similar. Por eso procuramos en este proyecto que extiendan sus alas. ¿Y qué papel tiene el consumidor? Pues exigir y demandar que haya transparencia en el etiquetado de dónde provienen los huevos y cómo son tratadas las aves. Cuando hablamos de las aves, nosotros hemos visto varios reportajes en distintas formas de los procesos. Cuando es un ave de consumo, realmente no podría decirse que tiene una vida de calidad, simplemente es una herramienta que va a servir para algo y al final del día tendrá que morirse de alguna manera. Algo que me causó mucha impresión fue el tema del paté de hígado, cómo crían a los patos literalmente rompiéndole las patas para que pierdan su movilidad y empiecen a generar la grasa en el hígado. Entonces, y solo pasan echados en un espacio en el que no pueden moverse para que pierdan movilidad y generen más grasa. Cuando hablamos de un consumo de animales, porque prácticamente estos animales los utilizamos solo para comerlos, la industria los genera para comerlos, pierden su calidad de vida. ¿Qué es lo que se espera desde la asociación? ¿Qué es lo que se está impulsando? Porque prácticamente no es que tengan conciencia, lo crean, como tú mismo lo has dicho, para 2 años van a estar encerrados literalmente. Y al final del día terminarán su vida en el plato de alguna mesa. En realidad lo más triste es que tengan esta calidad de vida, ¿no? Porque por lo menos para las personas que consumen carne y derivados, lo mínimo que deberíamos esperar es que tengan la mejor calidad de vida, justamente para que ese producto del cual los humanos están beneficiándose, pues también sea de la mejor calidad. ¿Qué es lo que estamos nosotros proponiendo? Bueno, primero hay que saber que hay una ley de defensa del consumidor. Esa ley de defensa del consumidor dice claramente que tenemos derecho nosotros a tomar elecciones informadas. Y por eso debemos conocer con claridad cuáles son las características, la calidad, las condiciones en las cuales los productos se ofrecen. Esto no ocurre realmente en el país. No es cierto, la ley señala estos postulados. En el rotulado de huevos, no hay una tanto, por ejemplo, los grandes distribuidores de los mercados no tienen en este momento la combinación de colocar un rotulado del origen. Nosotros estamos promoviendo y estamos buscando acercamientos con los supermercados más grandes del país para que realmente se unan por transparencia a sus consumidores a un rotulado, a un etiquetado, una forma de visualización que le permita a los consumidores decidir qué tipo de huevo desean consumir. En este momento es bastante difuso, debemos decir, y como lo estamos viendo es un derecho también para nosotros los consumidores. Y por supuesto, a través de esto motivar a la gente para que consuma huevos de gallinas que son criadas en libertad y tienen muchas mejores condiciones de vida que simplemente un hacinamiento permanente, triste y cruel en pequeñas jaulas durante toda su vida. Cuando hablamos de
del bienestar de un animal. Esto también, el estrés del animal, las condiciones, pueden generar enfermedades hacia el consumidor. Bueno, los estudios que se realizan, que también lastimosamente son poco transparentes y difusos, y creo que reconocemos que a nivel mundial esto ocurre porque hay una gran presión de la industria. Terranimal forma parte de una coalición de cerca de 90 organizaciones a nivel mundial que formamos la Alianza Alas Abiertas. Sí, su nombre en inglés es Open Wing Alliance. ¿Por qué nos hemos unido? Porque en realidad la situación que viven los animales, como ya he dicho, es bastante dramática y porque es muy oscuro el tratamiento que se le da y los estudios también que se desprenden de analizar las condiciones, no solo de vida de los animales, sino la calidad del huevo, muchas veces terminan siendo duros. Tenemos que ser claros, la gallina esté enjaulada o no, por su genética va a seguir poniendo huevos. Un huevo cada 21 horas. Esa es la genética que hemos manipulado los seres humanos. Antaño, hace cientos de años, posiblemente no pasaría de 8 o 10 huevos al año. Ahora son 300, más de 300 al año. Pero independientemente de que esté, entre comillas, diseñada para poner huevos, sí repercute mucho, sin duda, la condición de la. Solamente pensemos en una situación lógica. Un animal estresado, pensemos en la carne. Un animal constantemente maltratado, un animal hacinado. ¿Qué tipo de carne nos puede dar si su organismo está secretando constantemente hormonas de estrés, por ejemplo? Es lo mismo lo que pasa con las aves. Los estudios de a poco están respaldando esto ahora que hay mayor capacidad de informar, pero aún así son invisibilizados. La lógica nos dice que debemos procurar que nuestros alimentos sean los mejores y para eso es necesario preferir huevos que provengan de gallinas que han sido criadas en libertad, que ya hay muchos ejemplos en el país y que es un mercado en franco crecimiento y una oportunidad de negocios y negocios. Para saber exactamente cuáles son los beneficios, bueno, claramente no sé si haya un estudio, porque yo recuerdo algo acerca de la enfermedad de las vacas, que las estresaban y después las mataban, que de hecho se prohibió eso, el jugar con un animal antes de matarlo, y para eso también ya se inventaron varios equipos que hoy el animal casi ni siente cuando bueno, pasa a mejor vida, podría decirse así. Para esto hay algún tipo de estudios también del resto de animales, porque no solamente consumimos aves, o sea, consumimos patos. La mayoría de aves son de uso, son consumidas por el ser humano, al igual que otro tipo de animales. ¿Hay algún estudio que avale o que diga que tiene que tener este buen trato? Porque si no, nos estamos enfermando nosotros mismos al consumir algo que no está en óptimas condiciones, podría decirse, una calidad de vida. Claro, Ronald, y las personas que nos escuchan, ¿cuál es el mejor ejemplo contemporáneo? Es la pandemia. Los estudios del origen del virus del COVID-19 lo que señalan es que, pues, el virus es del SARS-CoV-2, la enfermedad de COVID-19, señalan que se originó en los llamados mercados húmedos de Asia, son estos mercados húmedos, literalmente grandes mercados donde el hacinamiento de diferentes tipos de animales creaba las condiciones y un caldo de cultivo para que las enfermedades se transmitan, y en este caso los virus muten entre animales y además pasen al ser humano, lo que se llaman las enfermedades zoonóticas. Entonces, esa lógica del hacinamiento, además de muchas diferentes especies de animales, sí se da también aquí en el país. Veamos los mercados de nuestras pequeñas ciudades. No todos son suficientemente controlados y muchas son a veces, por ejemplo, animales que se venden en pie, es decir, vivos, posiblemente muchos enfermos, y eso se puede observar a simple vista, o inclusive ya faenados, carne expuesta al sol, ¿cierto? ¿Qué ha dado esto a la luz? Que el Comité de las Naciones Unidas en el año 2002, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, emite una resolución donde determina muy claramente la importancia del bienestar de los animales en el consumo.
Y para eso determinó también un grupo de expertos en lo que se llama una sola salud, conformada por salud humana, salud animal y salud ambiental. Este grupo de expertos emita los lineamientos para los países miembros de la ONU para evitar nuevas pandemias. Y pandemias que también se transmiten entre animales. Recordemos también la gripe aviar, que la pasamos recientemente. Millones de aves fueron sacrificadas ante la posibilidad de que el virus de la gripe aviar también pueda mutar hacia los humanos. Sí, esta situación es por falta de desconocimiento, por falta de información de las personas, de las mismas empresas o fábricas. Bueno, mira, es una mezcla de cosas en realidad, Ronald. Nuestras actividades en el campo, nuestras personas campesinas que han trabajado muchísimos años con gallinas, han tenido formas mucho menos crueles, por supuesto, de tener a los animales, ¿no? Y es la que Pero muchos de también ellos... menos a los... Claro, pero ahí también se mezcla el tema que eran menos saludables. Por eso cambiaron los procesos, porque si bien recordamos antes nuestros abuelitos criaban gallinas a libre en los campos abiertos, en donde ellos podrían moverse, también no podían garantizar lo que consumían. Y que también eso era un tema de lo que empezaron las industrias a decir, tienen que consumir ciertos productos dentro de estos espacios, en donde supuestamente son asépticos, son más aseados, podría decirse de alguna manera. Podría decirse, no comparto eso, pero podría decirse. Entonces, también se cambiaron esos modelos. Se cambiaron esos modelos, pero en realidad los modelos se cambiaron por industrializar, es decir, por crear en la menor cantidad de espacio la mayor cantidad de producto. O Pero por eso beneficiar a alguien. O por claro, son beneficiar a alguien. intereses económicos. Son intereses económicos. Si bien es cierto, la población humana también ha ido demandando cada vez más de consumo. Fíjate que solamente acá en Ecuador tenemos un consumo de más de 200 huevos al año. Es como que cada persona necesita que haya una gallina a su lado poniendo huevos, una gallina que pone 300 huevos al año y el ser humano se los come 200, ¿no? Por eso hay 17 millones de gallinas, prácticamente una gallina por persona. ¿Dónde está? Si todos los humanos que caminamos en las ciudades somos visibles, ¿dónde están las gallinas que deberían acompañar? Están hacinadas, están encerradas. Pero bueno, no es contradictorio la crianza en libre pastoreo con una crianza sanitaria y una crianza estatal. No es contradictorio. Ejemplos caben, nosotros mismos los estamos viviendo aquí en diversas partes del país que hemos visitado, y también porque existe ya suficiente conocimiento médico veterinario, ¿sí?, para poder trabajar con gallinas domésticas. De hecho, nuestra médica veterinaria del proyecto, la doctora Verónica Alvear, junto con nuestra especialista en bienestar animal, Ana Dávila, han desarrollado un documento que se llama la Guía de Crianza en Libre Pastoreo para Gallinas Marinas. Está siendo difundida en grupos productivos, asociaciones productivas del país, está siendo socializada en las universidades y es un compendio técnico de crianza, que además es accesible. De hecho, está disponible para descarga en nuestro sitio web, que ya lo vamos a mencionar. Pero volviendo al tema, te decía que no es contrario la crianza en libertad a la sanidad. Puede darse. Más bien, lo que estamos encontrando en las investigaciones que hemos abierto en las grandes industrias son estas 20 o 30 mil aves por galpón, que obviamente, por ser tantas, es imposible que las personas que cuidan de la producción, que son normalmente galponeros, puedan tener control sobre cada ave. Eso es muy difícil. La crianza de libre pastoreo es diferente porque ya alguna ave que por algún motivo se encuentre enferma es fácilmente reconocible. En cambio, en el enjaulamiento, pues simplemente no. Y por eso muchas de ellas mueren, no son tratadas, son desechadas, mientras el resto de las otras podrían seguir estando enfermas. Por eso hay cosas como la gripe aviar. Cuando vemos los invernaderos, los criaderos de estas aves, siempre hemos visto que hay gallinas muertas todos los días. Y no precisamente porque les matan para consumo, sino que
por cuestiones propias, hemos visto familiares, amigos que trabajan en estos lugares y todos los días hay gallinas muertas. ¿Esto se debe a estas condiciones? Sin duda, puede ser. Niveles de estrés que manejan las aves. Como te comentaba, hay investigaciones encubierto que han tenido que realizarse encubierto por la poca transparencia de la industria al respecto. Y en estas se encuentran aves que mueren aplastadas unas con otras, aves que logran salir de una jaula y, por ejemplo, caen en los fosos de las heces, ¿no? Porque recordemos que son jaulas que tienen mallas, y si bien tienen sistemas de recolección de las heces, no todos son eficientes. Los investigadores han encontrado aves que caen sobre la piscina de heces, ¿no? Y mueren allí. Son condiciones muy dramáticas, muy dramáticas. No se puede decir de que todos los pequeños productores tengan ese tipo de sistemas, pero las grandes industrias que se benefician con 200, 300 mil aves, 1 millón, 2 millones de aves, sí que no pueden tener un buen control de ellas y básicamente solamente los tienen por beneficio económico. Creemos que otras formas de crianza son posibles, crianza agroecológica. Creemos que hay enorme potencial, porque también hay un mercado de pescados cada vez más consciente, que están buscando un tipo de huevos más sanos, para que los animales sean, por supuesto, mejor tratados. Hemos topado un poco el tema de salud, un ámbito social, pero hablemos del tema económico. A las grandes industrias les favorece tener este tipo de criaderos, esas condiciones, porque esto genera mayores recursos y obviamente contratan mayores empleados, o sea, siempre va a haber más ingresos. Y en la mayoría de casos, el tema económico vence al tema social, incluso a la misma salud. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Porque muchas personas acceden a comprar productos más baratos por los pocos sueldos que tienen. No pueden comprar, por decir, los huevos de campo, que son, por decirse, un poco más sanos, podría decirse, pero también son más saludables. En muchos casos son mucho más saludables los huevos de campo, pero no acceden porque son mucho más costosos, porque la forma de criarlos demanda más economía. ¿Qué se hace en estos casos o qué se debería hacer? ¿Cuál sería el proceso que se debe implementar? Bueno, creemos que hay muchas opciones y evidentemente no solamente dependen de una buena voluntad, en este caso de los grupos que estamos trabajando a favor de las aves. Creemos que hay muchos esfuerzos y lo estamos notando, muchos esfuerzos de pequeños y medianos productores de diferentes provincias del país que ya se han asociado y que están recuperando esta forma de crianza y además organizándose para colocar su producción justamente en público que, sí, es verdad, en este momento hay una diferencia de precio, pero que está dispuesto a pagar. ¿Y qué es lo que estamos nosotros impulsando en las personas? Que mientras más puedan consumir ese tipo de huevos, también va a haber un equilibrio en el mercado, ¿no? Mientras más demanda exista, la oferta también puede crecer y también bajar sus costos, porque además hay otras cuestiones asociadas, Ronald, y es definitivamente la agroecología. Nosotros hemos conocido procesos, por ejemplo, de cultivo rotativos y dinámicos, biodinámicos. ¿Qué significa eso? Que las aves hacen uso de ciertos espacios y picotean, por ejemplo, hierbas, otros vegetales, además comen gusanos de la tierra, etcétera. Y cuando limpian ese campo, llamémoslo así, pueden pasar a otro lote para hacer lo mismo mientras el que fue, digamos, ya utilizado por las aves se nutre mucho de la propia gallinaza, ¿no? De las heces de las aves. Y entonces tenemos un ciclo, hay una cuestión circular. El animal come todo lo que necesita de una mejor manera y deja un suelo fértil para otro tipo de cultivos. Ejemplos existen y es una cuestión de potenciarlos. Eso hace también o hará también que abarata porque los productores no solo se van a beneficiar de la producción del huevo, sino de otro tipo de cultivos que pueden utilizarse en estos suelos altamente fertilizados justamente por las aves, ¿no? Y finalmente necesitamos una política pública que obviamente sí apunte hacia los campesinos, porque tú lo manifestabas, las grandes industrias más
espacios más galpones, más aves, pero no necesariamente el incremento de las aves viene con un número igual de empleados. De hecho, la intención es cada vez automatizar más para tener a menos personas trabajando en el campo. Ni siquiera para recoger los huevos, que ya muchas veces es automatizado, ni siquiera para que haya control de aclimatación, etcétera, porque ya todo está automatizado. Claro, esos son procesos tecnológicos que están dejando de lado las formas naturales de crianza que están generando problemas, como vemos, a nivel de bienestar animal y de salud. En algunos países ya vimos la implementación de los policultivos, en donde se generaban los círculos de producción a partir de los animales, que es muy beneficioso. Algo que tú has mencionado no es algo nuevo, es algo que se lo viene haciendo años atrás, es parcelar el terreno, segmentarlo, ir generando una producción por tiempos o por temporada, por tiempos, escalonadamente en el año. Entonces, algo que ya se lo ha hecho hace muchos años atrás, no es nueva la producción, pero ¿por qué no se ha tomado esas producciones como una base como una experiencia, podría decirse, o como algo que se puede replicar? Porque no es nuevo, es algo que ya existe y nuestros indígenas incluso lo hicieron hace muchos años atrás. Nosotros, de hecho, las actuales generaciones son las que no han querido hacer ese tipo de cosas. Hemos visto los campos que hoy prefieren sembrar las 10 hectáreas para producir en una cantidad X de producto, en vez de ir segmentando o fragmentando y sembrando por cada mes, que lo hacen normalmente en otros países europeos, asiáticos, y en América Latina todavía seguimos sembrando, si tenemos 10 hectáreas, sembramos las 10 hectáreas y no lo parcelamos. Entonces, ¿qué es lo que nos haría falta aquí? ¿O qué es lo que necesitamos motivar aquí para que el agricultor empiece a cambiar esa mentalidad de la sobreproducción? Claro, bueno, la primera motivación desde nuestro punto de vista es justamente el consumidor. Hay gran cantidad de información oculta y entre ellas es el tema de la temática de los monocultivos, que está ampliamente documentada sobre lo mal que le hace a la tierra en el largo plazo. Posiblemente hay beneficios en el muy corto plazo, pero después de varios años de una siembra de cultivos, está muy claro que los suelos empiezan a decaer. Entonces el consumidor esa es una gran problemática, ¿no? Y entonces entra también el tema de la presión en la política pública. Desde nuestra experiencia hemos visto, en realidad lastimosamente, en nuestro país se ha convertido simplemente en un campo de cultivos y el modelo agro favorece de eso, ¿no? Enormes hectáreas, gran cantidad de hectáreas de cultivos de banano, de cacao, de viña, de palma. Es una de las cosas más tristes que hay, como esmeraldas, deforestaciones, dejando de lado formas sostenibles. Entonces debemos también como consumidores podemos solicitar, podemos llamar políticas mucho más claras de sostenibilidad y potenciar aquellas que ya existen. De hecho, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Agricultura y la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina para capacitar, para motivar, para además apoyar a que se coloque en un mercado, por ejemplo, la producción de los huevos. La Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina tiene en todo el país técnicos agropecuarios, pero son muy pocos para el trabajo que se necesita hacer. Ahí es donde se debe potenciar y el gobierno debe poner más recursos para realmente tener una agricultura sostenible y no solamente basada en un extractivismo, que es al fin y al cabo el diseño de monocultivos para exportación. Perfecto. Son teorías y creo que prácticas que se debería poner en uso en Ecuador y en América Latina. ¿Desde dónde debemos empezar? Capacitando, concientizando las escuelas, a los adolescentes, ¿a quiénes? Porque no tenemos un grado de conciencia. Las personas no están, la mayoría de personas salen a trabajar en la mañana, consiguen su dinero, compran lo que necesitan y se genera un círculo vicioso en el que nos despreocupamos por el mismo vecino, aún más por nuestro propio bienestar.
y después nos matamos trabajando para conseguir dinero para que cuando estemos viejos ese dinero nos sirva para podernos curar. Sí, es como lo dice Ronald, realmente estamos viviendo unas épocas muy complejas en el mundo entero. Los niveles de violencia entre humanos y sobre todo la violencia a los animales han alcanzado en niveles terribles. Fíjate que, de acuerdo a investigaciones, justamente esta revista que hace poco publicó algún tema sobre Ecuador grave, The Economy se llama la revista, hace unos 4 años ya indicó que de acuerdo a las estimaciones se crían para el consumo 21.000 millones de animales por año en el plan. Terrestres, solamente terrestres. Todo lo que nos podamos imaginar de animales terrestres para consumo, 21.000 millones. Eso es casi 3 veces la población humana, ¿no? Hemos llegado a unos niveles de uso y abuso de los animales muy fuertes, sin contar los animales marítimos. Toda la pesca, legal o ilegal, que sale de los mares, cómo estamos consumiendo. Todo eso tiene que hacernos reflexionar como consumidores y como personas que pues tenemos un solo planeta y si lo estamos devastando no va a quedar ni para nosotros ni para otras generaciones. Lo estamos viviendo en este momento, las consecuencias del cambio climático, a las cuales muchas personas y muchos gobiernos se niegan, son negacionistas al respecto, pero que la ciencia está demostrando que es un efecto antropogénico, es decir, creado por el ser humano en los últimos 200 años de industrialización. Entonces nos urge, y no es porque no falte la tecnología ni el conocimiento es incluso ancestral de las formas sostenibles en las que podemos nosotros alimentarnos. Es un tema de conciencia del consumidor por un lado, de control muy estricto de las normas ambientales y de bienestar animal que deben exigir, que lastimosamente en Ecuador son muy bajas todavía y por eso se puede abusar mucho de los animales y por eso se puede crear e impulsar grandes industrias de confinamiento de animales, inclusive dedicados a la exportación. Ecuador ya está exportando carne a otros países que tienen bajos niveles de política de bienestar animal, en África, por ejemplo, ¿sí? Claro, se los ponen bombos y platillos la exportación, pero son exportación hacia lugares que tampoco les interesa mucho el bienestar animal. Ecuador nunca podría, por ejemplo, exportar a la Unión Europea y a países que tienen muchos más altos estándares. Y aún así, la exportación de estos animales, de un país que se supone que estos animales que son destinados a alimento tiene grandes problemas de desnutrición infantil, no tiene lógica, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos más allá. Los animales per se no deberían ser incluidos ya a estas alturas de los conocimientos que tenemos, la tecnología que poseemos, ser parte de nuestras cadenas alimenticias que están basadas en la explotación, ni siquiera tampoco, por ejemplo, para nuestras vestimentas. Los animales son seres vivos que tienen sus propias naturalezas, sus propios deseos de vivir. Y si mientras nosotros los sigamos viendo como cosas, como objetos que pueden ser utilizados y desechados, muchas veces como basura, pues entonces los grados de violencia hacia los animales sin duda van a seguir escalando a la violencia hacia los humanos. Tenemos el conocimiento y lo que falta es voluntad política para que consigamos modelos de desarrollo mucho más sostenibles y que no abusen de los animales y eso sin duda que se puede conseguir. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Conclusiones. Necesitamos políticas públicas, necesitamos tener conciencia social desde los adultos, adolescentes, pero también algo que más nos hace falta, porque si bien es claro, la buena voluntad se necesita desde el espacio político, también se necesita que los adultos, los consumidores, las personas que consumimos y los que venden los productos, también sepan qué es lo que nos están vendiendo y qué es lo que estamos comprando. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer y cuál sería este mensaje que quisieras dejar a la sociedad y a las personas que nos siguen en redes sociales? Sí, Ronald, bueno, enfatizar en que los cambios son posibles desde Deja que extiendan sus alas, nuestro proyecto y Terra Animal, nuestra organización, motivamos a pequeños y medianos productores que se unan a este mundo libre de jaulas. Nuestro
sitio web que se llama gallinasfelices.terranimal.es, lo voy a repetir, gallinasfelices.terranimal.es. Disponemos en el menú de materiales de una guía completamente gratuita para que las personas que quieren iniciar en estos videos de producción de huevos de gallinas libres pues puedan pasar, ¿no? Es un libro que pueden descargar y que les va a ser de utilidad para su negocio. Y para aquellas personas que también consumiendo huevos puedan ser conscientes, puedan elegir ecológicas y puedan conocer a los productores que también están en nuestro sitio web. Nosotros no somos intermediarios, no ponemos la información a disposición de la gente, dónde conseguir ese tipo de huevitos, ¿sí? Están donde las aves están mucho mejor tratadas, también que pueden hacer algo perfecto. Y sigamos trabajando, sigamos presionando para que se cumpla realmente un bienestar en los animales. Los animales, mientras mejor estén tratados, mejor nos va a ir a nosotros, y mientras podamos sacarlos también procesos de, como digo, de cosificación, es decir, de cocción, pues entonces mucho más conscientes seremos de la tierra, y parecerá una cuestión un poco utópica o así, pero es la verdad. Tenemos plena capacidad del ser humano ahora de encontrar nuevas formas de seguir desarrollándonos, pero de una manera sostenible. Y síganos en las redes sociales como Terranimal Ecuador, estamos en todas las redes para que conozcan más de nuestro trabajo. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy nos estaba acompañando Fernando Arroyo Avilés, director de Terranimal, hablando de la importancia del derecho del consumidor. Creo que es algo que debemos levantar conciencias, empezar a pensar un poco más en nosotros y en los demás y dejar de ese importismo de que solo tenemos una vida. Te agradezco por habernos acompañado. Este es un espacio en el que les invitamos a todos a que puedan expresarse, a dar a conocer este tipo de actividades que son necesarias e importantes para los seres humanos. Muchas gracias, soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Hasta la próxima semana. Gracias. Rostro lleno de una pasión. Diáfana mirada desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres. ¿Estás luchando con la complejidad de gestionar un proyecto ambicioso? En Bills Asesoría Empresarial, entendemos que cada detalle cuenta y que un proyecto exitoso requiere más que solo una buena idea. Nos especializamos en la redacción y preparación exhaustiva de proyectos, ofreciendo un enfoque integral que te guía en cada paso. Nuestro equipo proporciona asesorías quincenales y mensuales para asegurarnos de que tu proyecto avance sin contratiempos y para resolver cualquier desafío que surja a lo largo del camino. Además, diseñamos nuestros proyectos para optimizar la solicitud de préstamos de inversión, incluyendo una corrida financiera detallada, una tasa de retorno clara y una línea de tiempo precisa para la aplicación de préstamos. Con nuestra experiencia y apoyo continuo, no solo transformamos tus ideas en realidades concretas, sino que también garantizamos que cada aspecto de tu proyecto esté respaldado por una planificación financiera sólida y efectiva. Confía en Bales Asesoría Empresarial para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Contáctanos hoy mismo y agenda tu cita para comenzar a construir el futuro exitoso que imaginas. Podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Bills Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños.
Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura.